Hola, soy Rafael Ollarte. El presidente electo, Guillermo Lasso, ha ratificado 3 ideas que tendría para iniciar su gobierno. Una de ellas es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, otro ha dicho la eliminación del CENESID y también la eliminación o reforma de la Ley de Comunicación. Bueno, ninguna de estas 3 propuestas que ha afirmado con tanto rigor pueden ser cumplidas exclusivamente por el jefe del Estado. La primera de esas ideas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya ha dicho la Corte Constitucional, requiere de reforma parcial a la Constitución. ¿Por qué? Porque usted para modificar la Constitución tiene 2 mecanismos. El mecanismo de enmienda, en la cual el presidente de la República puede presentar su propuesta directamente a un referendo, es decir, una consulta popular en la que los ecuatorianos resolvemos temas de carácter legislativo, como en este caso la supresión de un órgano constitucional. Y el segundo mecanismo es el de reforma parcial, en la que el presidente de la República ya no es que presenta directamente la propuesta de referendo al ciudadano, sino que tiene que dar un paso previo, es decir, presentar el proyecto de reforma parcial a la Asamblea, que la Asamblea Nacional apruebe esa reforma parcial con la mayoría absoluta, según la reforma a la Ley de la Función Legislativa de fines del año pasado, y que una vez que la Asamblea Nacional haya aprobado, porque bien la Asamblea podría no aprobar esa idea, recién pasar al referendo. Es decir, no es un tema en el que el presidente de la República puede decir: yo directamente, ejerciendo la facultad que me otorga el artículo 104 de la Constitución, convoco una consulta popular y le digo al ciudadano que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, hay que tomar en cuenta otra cosa. No se trata de borrar de un plumazo al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, la cosa no es tan sencilla, porque cuando el presidente de la República elabore su proyecto de modificación constitucional, deberá tomar una decisión fundamental, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene básicamente 2 funciones. Una función que es la de combate y lucha contra la corrupción, es decir, recibir las denuncias ciudadanas, recibir los informes de los órganos del poder público, ser parte de los procesos de corrupción, elevar informes a la Contraloría, a la Fiscalía en esa materia, más o menos lo que hacía la antigua Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, con un poder adicional, que es la de ser parte de los procesos de lucha contra la corrupción. Y por otra parte, esa facultad que le entregó el correísmo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Constitución 2008, que es la potestad nominadora, que es básicamente las joyas de la corona del Consejo de Participación Ciudadana, lo que desfiguró al Consejo de Participación Ciudadana, transformando el órgano más que en un órgano de participación ciudadana, de control social, en una agencia de empleos. Eso lo vimos claramente, especialmente en los 10 años anteriores. Entonces, si es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad nominadora, ojo, es el Consejo de Participación Ciudadana el que nombra al Procurador General del Estado, el que nombra a los superintendentes, ciertamente de ternas presentadas por el presidente de la República. Es el Consejo de Participación Ciudadana el que determina quién es el fiscal general de la República. Es el Consejo de Participación Ciudadana el que determina quién es el Contralor General del Estado, más allá de los problemas que está teniendo el actual Contralor Celi. También participa en la nominación de la Corte Constitucional. Ahora, ¿quién va a hacer todo eso? Es decir, ¿quién va a participar? ¿Quién va a nominar esos importantísimos órganos del poder público o va a intervenir en la nominación de un importante órgano del poder público como es la Corte Constitucional? Recordemos que la Corte Constitucional tiene que ser renovada este año. A partir de junio, julio, se tendrán que nombrar a los famosos delegados para la Comisión de Selección de la Corte Constitucional. ¿Quién va a ejercer esas facultades? Es decir, no es entonces que basta aquí decir se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y punto. Tal vez siga el esquema
de ese proyecto de reforma parcial fallido por parte de la Asamblea Nacional del Comité de Nacionalidad Democrática, Pablo Dávila, Hernán Pérez Luz, en el que se proponía que eso lo haga el Senado. No sé si el presidente de la República querrá que exista un Senado o simplemente le trasladará esas facultades a la Asamblea Nacional. Ya veremos. Entonces no es tan fácil el tema de decir se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, hay que seguir todo un trámite, sino que además hay que ver quién ejercerá sus facultades. La otra propuesta, esta de eliminar la CENESID, hay que tener cuidado. Porque la Constitución, es decir, esto no es un tema simplemente de la Ley de Educación Superior, que si lo fuera, igual habría que presentar el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior eliminando la CENESID. Lo que ocurre es que la Constitución sí establece, no con nombres, pero sí las funciones de dos órganos separados. Dice el artículo 353 de la Constitución que el sistema de educación superior se rige por un organismo público de planificación, regulación y coordinación. ¿Cuál es hoy día, según la ley, ese organismo público de regulación, planificación y control? La CENESID. Y otro órgano, el organismo público técnico de acreditación de la calidad de la educación, lo que antiguamente hace el CASES. Es decir, no es que la Constitución dice hay un CENESID y hay un CASES, pero tiene que haber un órgano que hace lo que hace la CENESID y otro órgano que hace lo que hace el CASES. Es decir, yo no puedo decir lisa y llanamente que se me ha ocurrido eliminar, me puede parecer bien o mal, el organismo de regulación, planificación y regulación y coordinación del sistema de educación superior. Tiene que existir. Le podrá usted entonces cambiar el nombre, pero eso no quiere decir que desaparece plenamente la CENESID. Le podrá llamar de otra manera. Ahora, creo que el equívoco viene respecto de una aspiración de mucha gente que ha visto a la CENESID como un órgano que estorba a la hora de esta aspiración que tienen muchos de nuestros chicos de ingresar a una universidad a la carrera que a ellos les gusta. Entonces el problema está en la CENESID o está en el examen de ingreso a las universidades, donde el chico lo que hace es dar un examen general, como ocurre en otras naciones, y le dicen, bueno, opta por unas carreras y vamos a ver a dónde terminas parando. No quiere decir tampoco que se van a eliminar los exámenes de ingreso, es decir, pero entonces la cosa no es eliminar la CENESID, sino corregir el sistema de ingreso a la educación superior. Por último, la eliminación de la ley de comunicación. Sí, nos puede gustar o desagradar la ley de comunicación. Vamos a eliminar todo, por ejemplo, esta ley de comunicación que sigue manteniendo una facultad administrativa para el derecho a la réplica, respuesta y rectificación. Cuando los medios de comunicación se hacen afirmaciones que no son ciertas o que son inadecuadas o incorrectas, hay derecho a la réplica, hay derecho a la rectificación, hay derecho a la respuesta. Según la ley de garantías, esto debería hacerse judicialmente a través de una acción de habeas data, pero el mismo legislador que hace la ley de garantías del 2009, luego hace la ley de comunicación entregando esa facultad a la antigua y desaparecida Superintendencia de Comunicación y hoy al Cordicom. Tal vez eso hay que desaparecerlo. Pero ¿qué pasa con estos derechos fundamentales que se regulan en la ley de comunicación? Derecho a la reserva de la fuente, a la cláusula de conciencia, que son derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución. Entonces tampoco es esto de soplar y hacer botellas, desaparezcamos la ley de comunicación. Corrijámosla, eso sí, porque hay cosas que de la ley de comunicación necesariamente se deben mantener. Muchas gracias.